Buenos días, amada iglesia. Buenos días a todos los amigos, hermanos, conocidos. Bueno, o buenas tardes o buenas noches, donde tú te encuentres. La bendición sea contigo en este día. Lo importante es estar atento a la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, y a todas las personas que de manera diferida o en vivo se conectan con nosotros. Damos gracias porque tú estés conectado en este tiempo. Lo importante es estar atento, como ya lo dije antes, a la palabra de Dios. Dice la palabra que conoceréis la palabra de Dios y serás libre. De que si escuchas atentamente a la palabra del Señor, Él te va a ayudar, te va a sostener, te va a guiar, te va a responder y te va a ayudar en toda circunstancia que tú tengas. Así que te animo para que ahora oremos al Señor, pidamos su dirección, pidamos sabiduría de lo alto, pidamos que su Espíritu nos ilumine para entender su palabra. Y bienvenidos a esta reunión dominical de este año nuevo que Dios nos ha permitido vivir. Oremos juntos, mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos compete, día domingo, día del Señor, en la cual nos apartamos para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, escuchar tu exhortación. Y hoy pedimos, Señor, para que todas aquellas personas que se han conectado no cambien de canal, no se vayan a otros aplicaciones, sino que se queden con nosotros. Te pedimos, Señor, que inquietes, que los conectes, que se enamoren, Señor, para que, Señor, te busquen a ti solamente a través de tu palabra. Oramos para que todas las personas y los hermanos que se congregan a través de estos medios sean tocados por tu palabra y sean ministrando, Señor, ministrados por tu palabra para su sanidad, para salvación, para liberación y para cambio en las mentes y en los corazones. Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana redunde para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, vamos a leer la palabra. Lo central de cada reunión que tengamos es la palabra del Señor. Y vamos a leer en el Salmo capítulo 121, un salmo muy conocido, un salmo de esperanza, un salmo de cuidado, que Dios cuida a su pueblo y a aquellos a los cuales temen a Él. Dice la palabra en el Salmo 121, y quiero que vaya rápidamente en su tableta, su Biblia, su smartphone. Por favor, descargue la aplicación de la palabra, YouVersion, no para hacerle publicidad, sino para que usted tenga donde leer la palabra en su dispositivo móvil. Salmo 121 dice así el título: Jehová es tu guardador. Y esa es la palabra que queremos que usted tenga presente. Jehová quiere guardar tu vida en este tiempo y en el venidero. Acéptale. Dice el verso 1, los versos 1 hasta el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Leemos su palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La pregunta del salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Habla de que primero el Señor es nuestro socorro, es quien nos guarda porque Él es el creador. Y en los versos 3 habla de que Él no se duerme, Él no se tropieza, Él estará atento a cuidarnos. Verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová entonces dice, verso 5, es tu guardador. Jehová es tu sombra como ese árbol frondoso a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, no de algunas cosas, otras no, de todo mal. Él guardará tu alma. Ese es el propósito y el anhelo y la visión de Dios para con el hombre, guardar tu alma. Jehová guardará también cada vez que salgas y entres
desde ahora y para siempre. ¡Qué promesa! Pero para acceder a esta promesa necesito temer a Dios y guardar sus mandamientos, para que Él guarde mi alma. A pesar de ello, Él es el único que puede guardar nuestra alma de la muerte eterna en el infierno. Por eso Jehová es tu guardador y el propósito es que tú le aceptes como ese Dios guardador. Mis hermanos, con esta introducción quiero animarte entonces que alabemos juntos y cantemos al Señor con todo el corazón. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Con solo decir Jesús, Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es.
adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias damos al Señor que podemos a través de estos medios alabar al Señor. Espero que te hayas gozado en estas alabanzas, que con tu familia canten al Señor, recuerden las canciones y las sigan cantando. Estas canciones son palabras de Dios que satisfacen nuestra propia vida, porque es su palabra y su palabra no pasará, y esta palabra cantada nos goza, nos alienta a seguir adelante. Así que con este tiempo especial que hemos tenido, vamos a abrir nuestro corazón para que a través de su palabra predicada, el Señor use a la pastora para que nos hable nuestro corazón y que sea el Señor ministrando nuestras vidas. Así que invito para que la pastora Gina pase en este momento y comparta la palabra. Gracias, pastor. Buenos días, amados. Nos gozamos de estar en esta mañana nuevamente para recibir esa palabra fresca que viene de parte de Dios. Él ha preparado este momento y quiere darnos de su palabra, y nosotros estamos dispuestos a recibir esta palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos allí y vamos a orar para que esta palabra se haga viva en nuestras vidas. Padre bueno, Padre celestial, en esta preciosa mañana te damos muchas gracias por estar aquí, por ser ese escondedero, ese refugio para nuestras vidas. Gracias porque hoy quieres hablar a nuestros corazones. Toma nuestra mente, toma nuestros ojos, toma nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos, Señor, y que todo lo que somos, Señor, se abra, esté dispuesto para recibir tu palabra. Te pido que, Señor, seas tú tomando el control de todo lo que está alrededor, todo lo que quiera venir a distraer, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén en esta mañana. Queridos y amados hermanos, estamos
felices de ver cómo Dios ha venido hablando a través de estas cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Han sido unos retos que Dios nos ha dado bellísimos y hoy vamos a terminar con el reto número 10. Y el reto lo encontramos en el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, nos dice el apóstol Pablo, nos da un reto. En este capítulo podemos ver que Pablo está próximo a su muerte. Como Pablo ya está a punto de morir, se está preocupado porque se está dando cuenta que en la iglesia hay una creciente apostasía, se ha venido apostasía y por eso él siente la necesidad de dejar un legado, de dejar a alguien que lo releve en esa tarea y deja a su hijo amado espiritual, Timoteo, para que siga desempeñando la labor que él tenía como apóstol. Vamos a empezar con el capítulo 1, hoy no vamos a leer todos los versículos porque se nos hace un poco larguito, pero vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 4. Ve allí en la Biblia, 2 de Timoteo 4:1, dice así la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El capítulo comienza con una recomendación de Pablo a su discípulo y las dos primeras palabras que vemos en este versículo es te encarezco. Ese encarezco, según el griego diamarturomai, tiene conexiones legales y puede significar declarar bajo juramento en un tribunal de justicia. Entonces, Pablo, ¿qué estaba haciendo a través de este encargo que le estaba dando a Timoteo? Lo estaba llevando a un tribunal de justicia, donde dice la palabra, estaba delante, donde habían dos testigos, que dice, estaba delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren esos dos testigos que tenía Timoteo para esta responsabilidad que Pablo le estaba dando. A través de estas cartas, entonces vamos a ver que de las cartas de Timoteo, de Pablo a Timoteo, vamos a ver que estamos hablando que Dios nos hace unos retos. Y hoy dijimos que vamos a ver el reto número 10. ¿Cuántos se acuerdan de estos retos que hemos venido viendo a través de todo este tiempo? Creo que empezamos en noviembre y hemos venido viendo reto tras reto. Si tú te acuerdas de un reto, yo te pido que lo escribas allí. Escríbelo allí. Yo me acuerdo de tal reto y lo vas a escribir, pero yo ahora te los voy a decir. Vamos a empezar. El primer reto que nosotros vimos fue el reto de cuidar la fe. El segundo fue el reto de la oración. El tercero fue el reto de servir. El siguiente reto fue el reto de tener buenas relaciones, el reto de vivir piadosamente, el reto de ser valientes, el reto de ser un buen soldado, el reto de ser aprobados, el reto de vivir la palabra y el reto, y hoy vamos a ver el 10º reto. El reto que vimos hace 8 días fue el reto de vivir la palabra. ¿Cuántos se acordaron allí de alguno de los retos? Después vamos a revisar en esos comentarios a ver quién se acordó de alguno o de todos los retos o quién fue y juiciosamente los tenía allí apuntados. Bueno, así como hemos venido viendo esos retos, hoy vamos a ver el reto, como les decía, número 10, que se llama el reto de predicar la palabra. Pero este reto va acompañado del que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan el reto que vimos hace 8 días? El reto que vimos hace 8 días hablaba de el reto de vivir la palabra. Para nosotros predicar la palabra necesitamos primero cumplir el reto que vimos hace 8 días, el reto de vivir la palabra para así poder ahora predicar la palabra. Entonces Pablo le hace este reto a Timoteo, le dice que él debe predicar la palabra. Él no solamente le está diciendo, mira Timoteo, tú debes conocer la palabra, o tú debes o a ti te debe gustar la palabra, o tú debes aprobar la palabra. No, le está diciendo tú debes predicar la palabra. Lo que Timoteo hablaba
tenía que ser la palabra. No cualquier persona que abre su Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Hay personas que se predican a sí mismos, no predican la palabra. Si el enfoque de una predicación son las historias divertidas o conmovedoras o experiencias del predicador, puede que se esté predicando a sí mismo y no a la palabra. Por eso la recomendación de Pablo a Timoteo, predica la palabra. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces le damos más importancia a esas experiencias vividas, a eso que hemos pasado, que a la palabra, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la recomendación y el reto número 10 es que prediquemos la palabra. Ahora, me gusta mucho porque este versículo 2 nos da unas respuestas hermosas. Primero nos dice qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra. Luego nos dice, sigue diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos predicar la palabra? Entonces, no sé si lo habíamos visto, en 2 momentos debemos predicar la palabra. Dice la palabra que a tiempo y fuera de tiempo. En esos 2 momentos, no más. A tiempo y fuera de tiempo. Eso nos habla de cuando estamos listos y cuando creemos que no estamos listos. Cuando predicar la palabra es difícil y cuando es fácil. Cuando vemos que la palabra da fruto y cuando aún no vemos el fruto. Tenemos que predicar la palabra. Ahora, listo, nos manda a predicar la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo la vamos a predicar? Y entonces el pasaje sigue diciendo, ahí mismo en el versículo 2, ¿cómo la vamos a predicar? Mírelo ahí, dice, que histes a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo la vamos a predicar? Entonces, quiero leerles esta versión Palabra de Dios para Todos, dice así, que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muestra lo malo que han hecho, eso es redarguir, corrígeles cuando se equivoquen, eso es corregir, y, eso es reprender, y anímalos, eso es exhortar. Enseña siempre con mucha paciencia. Entonces, ¿cómo debemos enseñar la palabra? Redarguyendo, o sea, mostrando lo malo que se ha hecho, eso es redarguir, reprendiendo, corrigiendo lo que se equivocaron, lo que está equivocado, y exhortando, o sea, animando. Y luego dice la palabra, dice con toda paciencia y doctrina. En sus predicaciones Timoteo debía traer la palabra de Dios para que ésta habitara en la vida de su gente. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver unas recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo, pero hoy la vamos a tomar para nosotros, porque esto Dios nos lo está hablando a nosotros. Di en esta mañana, esta palabra es para mí. Esta no digas, ay no, pero es que eso era para Timoteo. No, esta palabra, este reto, Dios nos los trae hoy para nosotros. Entonces dice que nosotros debemos enseñar la palabra con paciencia. ¿Por qué? Porque la gente no va a recibir de una vez la palabra, porque cuando tú predicas la gente no va a decir, ya, estoy convertido. No, eso se necesita mucha paciencia. La gente al primer totazo no va a cambiar. Eso es un proceso, va poco a poco. Entonces, Pablo le recomienda, tú debes mantenerte en esa palabra, mantenerte con paciencia. Y luego dice, no solamente con paciencia, sino con doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, es que nosotros precisamente no vamos a predicar lo que nosotros pensamos o creemos, sino vamos a predicar esos principios, esas enseñanzas y esas instrucciones bíblicas. Eso es lo que vamos a enseñar. Por eso nos dice que enseñemos con paciencia y doctrina, lo que dice la palabra. Ahora, ¿por qué hay que predicar? Y esto lo vemos en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿por qué este reto? ¿Por qué tengo que predicar? Porque hay
tiempos peligrosos. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy. La gente no quiere una revelación de Dios. La gente no quiere escuchar a Dios. Dice ahí la palabra, dice que teniendo comezón de oír, la gente tiene comezón de oír, curiosidad por escuchar, ese deseo insaciable de variedad, que me den algo diferente, que el tono de voz sea diferente. Eso es lo que está buscando la gente. Por eso dicen que son tiempos peligrosos. La gente ahora abandona un buen predicador y fiel predicador por un orador, por un buen orador, por alguien que hable muy bonito o tenga muchas experiencias. En Palabra de Dios para Todos, en 2 Timoteo 4:3 dice, porque llegarán tiempos, escuche esto, en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. ¿Se da cuenta por qué necesitamos predicar la sana doctrina? Tiempos peligrosos, la gente no quiere escuchar la verdad, la gente quiere escuchar que le digan lo que ellos quieren oír. Por eso se van, dice, es que no me sirve lo que me enseñas porque es que no quiero salir del pecado. Eso es lo que está pasando. No se quiere salir del pecado. Quieren maestros que les alcahueteen todo su pecado. Y ahí sí están felices. Es que me está hablando lo que yo quiero escuchar. Por eso Pablo recomienda, y hoy la recomendación de Dios es que prediquemos la palabra. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Y luego dice la palabra, se volverán a las fábulas. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán a las fábulas. En la Palabra de Dios para Todos, versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 4 dice, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Si no creen a la verdad, creerán a la mentira. Una vez que las personas dejan de escuchar la palabra de Dios, a menudo empiezan a recibir esas historias fantásticas, eso que es falso. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que empieza a creer en cualquier cosa. Y qué triste, que muchas veces no se crea lo que Dios dice, pero sí se crea cualquiera, que habla cualquier bobada, por decirlo así. Por esta razón el lema de este año es más palabra y más oración, porque cuando conocemos la palabra no vamos a ser engañados. Hablamos que estos son tiempos peligrosos, donde hay espíritus de error que quieren venir a engañar a la gente. Por eso enfoquémonos este año en lo que Dios ha hablado, más palabra, más oración. Este año nos vamos a proponer que vamos a estar estudiando la Biblia, vamos a estar aprendiendo, porque así vamos a permanecer firmes en el Señor. Entonces vimos el reto que Dios nos hace, que es predicar la palabra. Vimos cómo Dios quiere que la predique, cuándo, por qué se debe predicar, y ahora vamos a ver las recomendaciones que Pablo da a Timoteo como ese predicador y que Dios nos está hablando hoy, porque si el reto es predicar, ahora ¿cuáles son las recomendaciones para ti, para mí como predicadores? Y en el versículo 5 comienza diciendo, pero tú, aunque otros se desvíen con esas fábulas, aunque otros dejen el camino del Señor, tengan comezón de oír, Pablo dice a Timoteo, pero tú no debes hacer esto, tú debes ser sobrio en todo. Dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces la primer recomendación que da como predicador y que el Señor nos da como predicadores es, seamos sobrios en todo. ¿Qué significa ser sobrios? Necesitamos estar con los ojos bien abiertos, estar atentos. Hace 8 días el hermano Farman nos decía, no trague entero.
Y ese no tragar entero, no creer todo lo que están diciendo, es estar atentos a lo que la palabra nos está diciendo, porque la palabra es verdad, lo decía el pastor también al comenzar la reunión. La palabra es la verdad. Vamos a mantenernos en la palabra. Y le dice Pablo, soporta las aflicciones. Primero, sé sobrio, mantente atento. Número 2, soporta esas aflicciones. Y te tengo una noticia no muy agradable, y es que en el ministerio hay aflicciones. La gente piensa, no, pero ustedes están en el ministerio, todo es espiritual, todo es lindo, todo. No, hay aflicciones dentro del ministerio. Y hemos escuchado al pastor decir que él no quería salir al ministerio porque él no quería sufrir, porque el ministerio, el llamado, el predicar trae aflicciones. ¿Cuántas veces nos hemos visto enfrentados a personas o a casos donde estamos con una persona compartiendo la palabra, ministrándole, estando ahí, llamando, y de repente la persona no volvió? Y eso trae aflicción, eso nos entristece, porque no queremos que nadie se pierda. Eso realmente duele. Luego dice, lo vemos también en 2 Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo lo vivió con Demas. Pablo vivió esto de sentir que fue afligido porque Demas, que era alguien que estaba ahí con él, lo dejó. Luego dice en el versículo 5, volvemos al versículo 5, después de que le dice, soporta las aflicciones, ahora le dice, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Alguien que predica el evangelio, valga la redundancia, lo dice. Alguien que predica el evangelio y que sus mensajes son diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Tenemos que cumplir fielmente con esta obra. Cumple tu ministerio, tercera cosa que nos manda. Entonces nos dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La gente no quiere cumplir el ministerio por muchas razones, entre estas por miedo, por incredulidad, por las preocupaciones del mundo, por la crítica y el desánimo, y porque a veces hay grandes pecados. Entonces no se quiere cumplir ese ministerio, pero Pablo le dice a Timoteo, lo anima, cumple ese ministerio al cual fuiste llamado. Hoy Dios nos dice, asume esa tarea, asume esa responsabilidad que Dios ha puesto para nosotros. Y bueno, vamos a ver el número 3. Ya vimos que Dios nos llama, nos da ese reto de predicar la palabra, nos da unas recomendaciones como predicadores, y ahora el número 3 nos muestra el testimonio final de Pablo. Versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le dice, mira, yo ya hice la tarea y ya me toca irme. Ponte a pensar si en este momento el pastor te llamara y te dijera, mi hermano, mi hermana, qué pena, pero tengo que irme a otro lugar o voy a partir. Ahora te toca a ti seguir el ministerio. ¿Qué dirías tú? Ahora te toca el lugar a ti. Pablo sabía que ya no estaría y Timoteo debía seguir con esa antorcha. Los obreros de Dios pasan esa antorcha, porque aunque la persona no esté, la obra continúa. Y dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dijo, yo ya cumplí, he acabado la carrera. Durante su ministerio, Pablo nos habla que la carrera del cristiano es como un atleta que va corriendo esa carrera hasta que la termina. Por eso Pablo aquí dice, ya he acabado esa carrera. Y dice, luego dice en el versículo
8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que ya había cumplido, había hecho lo que tenía que hacer y ahora le esperaba una recompensa. Y no está mal pensar en una recompensa, porque Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros. Lo importante es mantenernos y terminar esa carrera. En Primera de Corintios 9:25 dice la palabra, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, dice, todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Entonces, la gente que esté luchando, un atleta lucha por recibir algo, un premio, nosotros vamos a recibir un premio. Lo bueno de ese premio es que no se va a desgastar, no se va a acabar, va a estar para siempre, no se va a marchitar. Y dice la palabra, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo visualizaba una ceremonia de premios donde él recibiría una corona. Pablo estaba por ser condenado, por ser ejecutado ante un tribunal terrenal, pero también iba a ser recompensado por su Padre Celestial. ¿Sabe una cosa hermosa? Pablo no estaba viendo lo que estaba viviendo en ese momento o lo que iba a vivir. Él estaba viendo lo que iba a pasar después de ese sufrimiento, después de que fuera sacrificado, como él lo dice, iba a estar en la eternidad con el Padre Celestial, y esa era la mejor recompensa. Dice la palabra en el versículo 8, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, también a todos los que aman su venida. Esos somos tú y yo. Tú y yo tenemos esa recompensa de parte de Dios. Por eso necesitamos en esta mañana asumir ese reto, tomar ese reto de predicar la palabra, para un día poder ver ese premio, esa recompensa en los cielos, y lo mejor, estar con nuestro Padre Celestial. Número 4. Ahora el apóstol va a hablar un poco, yo lo miro como desde su parte humana. Esa parte humana que muchas veces nos toca, y lo vemos en el versículo 9 de 2 Timoteo 4, dice así, procura venir pronto a verme. Pablo le dice a Timoteo, quiero verte pronto, ven. ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo que viniera? Porque él sabía que iba a morir. ¿Y qué pasa cuando una persona está a punto de morir? Quiere ver a sus seres queridos, quiere rodearse de la gente a la que aman. Yo recuerdo ahorita que estuvo muy pronto la muerte de mi abuelita. Cuando mi abuelita se puso muy mal, los médicos llamaron y dijeron a sus hijos, vengan a despedirse de su mamá. Porque una persona a punto de morir quiere estar rodeada de los que ama. Y esto estaba pasando con Pablo. Pablo sabía que iba a morir, quería estar con su hijo espiritual Timoteo, que estuviera allí, poder dejar este legado y poder conversar con él y poder sentir que él estaba allí para con él. Pablo era un hombre de Dios, pero no era superhumano, necesitaba y quería compañía. Pablo se sentía también solo. Miren, en el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo recuerda que está solo, que lo han desamparado, que Demas lo desamparó, y miren que Demas era uno de los colaboradores de Pablo. En Filemón 1:24 habla de Demas como un colaborador. Entonces Pablo estaba triste porque Demas se había vuelto atrás, lo había dejado. Y ¿sabe una cosa? Cuando yo me convertí al Señor, una de las palabras que más me impactó fue 1 Corintios 9:27, donde dice,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando yo escuché esta palabra, me confrontó mucho y siempre le pido al Señor, ayúdame a permanecer en ti, no me dejes que yo me pierda, no me dejes que me quede en la mitad del camino. Por eso cada día ahí estoy diciendo al Señor, ayúdame, eso no son mis fuerzas, es con tus fuerzas. Y ahí lo dice la palabra. No sea que yo habiendo sido heraldo para otro, que yo haya sido el que impulse a otros, el que traiga a otros al Señor, yo vaya a ser eliminado. Y eso fue lo que le pasó a Demas. Demas se perdió, fue eliminado. Otros dejaron a Pablo por la necesidad de la obra, como dice, como Crescente y Tito, y otros se fueron porque Pablo los envió como Tíquico. Y dice ahí en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Y luego le dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y otra cosa que podemos ver allí muy bonito es cómo Dios restaura esa relación con Marcos. Hubo un momento donde Pablo no quería nada con Marcos porque Marcos los había dejado en un momento crucial, pero ahora todo ha sido restablecido, todo ha sido restaurado y él le dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Eso es lo que Dios hace. Algunos ya no estarán a nuestro lado, pero algunos sí van a estar y algunos que no, de pronto no nos caían tan bien, Dios va a restaurar esa relación con un propósito específico. En el camino veremos gente que se va, relaciones que no empezaron bien, pero que Dios va a restaurar. Valoremos a aquellas personas que están con nosotros, valorémoslas hoy que están con nosotros. Valoremos ese hermano, esa hermana de la iglesia, ese pastor que se da, ese líder que se da por nosotros, valorémoslo, porque vamos a ver un momento donde no va a estar. ¿Y qué tal si nosotros decimos, bueno, a veces pensamos que la gente va a estar para toda la vida y no es así? Yo siempre lo digo, disfrutemos el momento, disfrutemos las personas que están allí con nosotros, porque va a llegar un momento donde vendrán otras personas, porque Dios hace cambios en nuestras vidas. Nadie tiene la vida comprada, nadie está seguro de lo que va a pasar, y Dios mueve y van viniendo otras personas. Entonces, amemos, valoremos. Y luego sigue diciendo el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí nos muestra o podemos ver que Pablo no tenía ya muchas cosas. Pablo fue una persona que renunció a todo por causa del ministerio. Y qué bendición. Mire, yo les digo una cosa, es una bendición poder decir, dejé todo por causa del Señor. Y eso es lo que pasó con Pablo. Creo que Pablo, por lo que podemos ver, no tenía sino el capote y unos libros y los pergaminos que eran porciones del Antiguo Testamento. No tenía más. Él decidió dejar todo por el Señor. Y luego dice, la recomendación de Pablo también es a Timoteo, cuídate de Alejandro, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. En 1 Timoteo 1:20 dice, Pablo menciona a Alejandro como alguien cuya fe había naufragado. Ahora Pablo le advierte a Timoteo, este hombre estaba con nosotros, pero ya no está. Así que cuídate mucho de él, porque así como me ha causado males, te puede causar males a ti. Puede que en este momento no te haya hecho nada, pero va a llegar un momento donde te va a causar males. Entonces cuídate de él. Y Pablo le da esta recomendación a Timoteo como ese padre que cuida a su hijo, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Nosotros como padres le decimos, hijo, mira, no te metas con este muchacho, no te metas con esta muchacha porque no es buena influencia, porque no te va a hacer bien. Como esos padres que cubrimos a nuestros hijos, eso estaba haciendo Pablo con Timoteo, diciéndole, cuídate de este hombre que te puede hacer daño. Y luego dice la palabra, el Señor le pague conforme a sus hechos.
versículo 16 al 18. Bueno, vamos a leer el 16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Miren la humanidad de Pablo. Pablo se sintió solo. Él se sintió que no tenía a nadie. Dice, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Él entendía que aunque todo el mundo lo dejara, Jesús nunca lo iba a dejar. Él nunca iba a estar solo porque Cristo, Jesús siempre iba a estar con él. Y luego dice, no le sea tomado en cuenta. Muestra que Pablo no estaba resentido porque lo hayan desamparado o porque lo hayan dejado solo. Eso significa que Pablo ya los había perdonado, tenía su corazón sano y era una persona con una madurez espiritual para enfrentar todas esas cosas. Y sigue la palabra diciendo, no les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Todo nos ayuda para bien, dice la palabra, Romanos 8:28. Esto fue para bien, dice, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala. El Señor lo había librado en el pasado, y Pablo sabía que el Señor también lo iba a seguir librando. Que él no tenía ninguna duda de la bondad de Dios. Y luego dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto refleja a un Pablo gozoso, confiado, con optimismo, aunque él estaba pasando por sus últimos momentos de vida, él sabía que Dios estaba con él. No importa si estaba allí solo en una celda fría, sin un peso, como estuviera, él sabía que el Señor estaba con él, por eso le podía dar la gloria a Dios. Y en el versículo 19 dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Vienen en el número 5 son los saludos finales de Pablo a sus amigos. Ya él se despide de todos. Dice, saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto, que se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé enfermo en Mileto, en Mileto enfermo. Y algo que también me llama mucho la atención aquí es que Pablo dejó a Trófimo enfermo. Sí, Pablo, el super Pablo, el que hacía grandes milagros. Y aquí nos podemos dar cuenta que Pablo no podía sanar a alguien si no era con la voluntad de Dios. Esto es para que entendamos que no es que yo te declaro sano y eres sano, no, si es la voluntad de Dios. Dios es el que decide quién es sano y quién no, y qué propósito está cumpliendo en cada una de las vidas. Nosotros tenemos, y acordémonos también que la Biblia nos habla de que Dios quiere primero que seamos salvos a que seamos sanos. Por eso Dios nos sana a todo el mundo, porque Él necesita obrar en la salvación de cada persona. Luego le dice, Pablo le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Él ya como persona que estaba ya a punto de irse, él anhelaba a ver a su amigo, a su discípulo, a su hijo Timoteo, antes del invierno. Las últimas palabras de Pablo fueron, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. En el versículo 18. Las últimas palabras de Pablo reflejan a un hombre que simplemente amó a Jesús, se dio por Jesús, sirvió a Jesús y recibió la gracia de Dios en su vida. Todo esto marcó el ministerio de Jesús y termina diciendo un poderoso amén, invitándole a Timoteo a afirmar con un poderoso amén. Así sea, así es. Yo recibo ese reto, Pablo, que tú me diste hoy. Y es el reto
que Dios nos hace en el día de hoy. ¿Cuántos están dispuestos a firmar ese reto, a decir amén a ese reto que Dios nos hace de predicar la palabra? Si tú estás dispuesto, yo te invito que allí en la cajita de comentarios tú escribas amén, amén, en una actitud de fe. No importa que tengas miedo, no importa que sientas que no puedes, no importa que sientas que no eres capaz, no importa las circunstancias. Hazlo en fe, di amén, voy a cumplir el reto de predicar esa palabra como Dios me manda a hacerlo. Di allí amén y vamos a hacer una oración en esta mañana dándole gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Es hermoso saber cómo Dios contesta a nuestras preguntas. Había cosas que yo le preguntaba al Señor y esta palabra para mí fue respuesta importante a esas preguntas que le había hecho. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos dé la capacidad para llevar esa palabra, para cumplir con ese reto de llevar su palabra. Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú traes la palabra que sabes que yo necesitaba, Señor, para mi vida. Dame valentía, poder, quita todo miedo, Señor, de predicar tu palabra, que podamos cumplir con esa palabra de predicarla a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de exhortar, Señor, de reprender, de hacer lo que nos corresponde a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, recibamos cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, recibamos ese toque de tu Espíritu, Señor, que nos dé fuerza, que nos dé valentía para predicar tu palabra, Señor, que no sea palabra humana, que no sea experiencias, que no sea cosas vividas, sino que sea tu palabra predicada, que nuestra boca, Señor, esté saciada de tu palabra y tenga que salir allí y tenga que salir para aquellas personas que lo necesitan, Señor, para aquellos que necesitan de las buenas nuevas de salvación, que tu palabra sea predicada en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a mantenernos sobrios, Señor, estar atentos, Señor, a estar ahí como tú quieres, Señor, para que la palabra, Señor, haga el efecto, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tú nos vas a guardar de toda falsa doctrina, de todo espíritu de error, de todo falso maestro, porque esta palabra, Señor, se hace vida en nuestra vida. Lo creemos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos gozamos y le seguimos alentando. Más palabra y más oración. Gracias damos al Señor por estos retos que Dios ha dado a nuestras vidas y que la pastora haya culminado de una manera poderosa el conocimiento de la palabra y expresar y hacernos entender la palabra para que la guardemos en el corazón y hagamos esa palabra en nuestros miembros. De nada sirve que tú y yo oigamos la palabra solamente, no, sino que también es lo más importante que enfatiza Dios, que pongamos por obra su palabra, siendo más hacedores que oidores. Cada palabra que se expone es para que tú y yo la obedezcamos y entonces veremos la gran bendición. Mis hermanos y amigos, hoy queremos felicitar de manera muy especial a nuestra hermana Edith Beatriz Mendoza por su onomástico. Nos gozamos de que cumpla un año más en el Señor. Mi hermana Edith, de aquí te mandamos un abrazo, nos gozamos, gózate, sabiendo que Dios es el mejor regalo que tú puedes tener, y saludamos a toda la audiencia que hasta ahora está con nosotros, que ha sido fielmente, a los que están en Valledupar, a los que están en Barranquilla, a los que están en Bucaramanga, Bogotá, y a todos los que están dentro y fuera de nuestro país, Colombia. Bendiciones, nos gozamos y espero que este tiempo ha sido un tiempo especial. Recuerde que estamos atentos para iniciar los 21 días de ayuno, desde el 1 de febrero hasta el 21 de febrero. Recordemos también que desde febrero iniciamos ya los tiempos de estudio bíblico, los tiempos de oración, reuniones de damas, caballeros y jóvenes, para que estemos muy atentos, para estar conectados. Y próximamente estaremos
transmitiendo y teniendo nuestras reuniones desde el templo. No se preocupe, ya vendrá el tiempo y se acerca ahora mucho más para que estemos juntos, congregados, con todos los requerimientos que tenemos que tener a raíz de esta pandemia, pero nos podremos reunir próximamente en la iglesia. Ore por esto, que Dios provea, Dios abra la puerta para tener la facilidad de reunirnos en la iglesia. Así que, mi hermano, desde ahora esté atento para que cuando llegue el momento se inscriba con prontitud y podamos reunirnos. Recordemos que solamente la capacidad en la cual podemos estar son de 35 personas, para que esté muy atento cuando llegue el tiempo. Así que les amamos, un abrazo para todos, bendiciones, que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con ustedes todos estos días, pero no se te olvide estar conectado con el Señor en el tiempo devocional. Les amamos, un abrazo y bendiciones para todos.